voz de la iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Muy buenas tardes, estimados amigos, gracias por estar con nosotros. Como siempre es un placer enorme estar con usted en esta tarde de viernes, hoy 22 de octubre del año del Señor del 2021, y lo cual pues le agradezco mucho que a través de este medio nos dé la oportunidad de llegar a su espacio. Gracias nuevamente, como siempre, de verdad esto es un placer. Pues estamos casi finalizando el mes, caray, ya se pasó bastante rápido. Y pues continúan cayendo aguaceros en algunos lugares y en otros pues ya se empieza a sentir el frío, ¿no? Le decía yo la semana pasada que yo ya sentía frío en las mañanitas, ya se siente frío como de invierno, pero bueno, lo importante es que ya estamos en otoño, y pues el otoño sin duda, para mí al menos, es mi época favorita de todo el año, y como que ya baja un poco el calor, se siente el frío, ya casi no llueve y el viento se siente fresco. Y pues básicamente este otoño es especial también porque después de mucho tiempo, por fin el Estado de México y la Ciudad de México pasan a semáforo verde. Y pareciera ser un respiro, pero me gustaría que lo pensáramos un poquito. La pandemia aún no termina, hay que vacunarse y hoy más que nunca continuar con los cuidados personales. El uso también de los elementos higiénicos que ya forman parte de nuestra vida cotidianamente y que debemos de seguir usando, que debemos de seguir aplicándonos para prevenir, porque esta liberación, este respiro que nos han dado pudiera tener algunos repuntes, sobre todo porque pues sabemos que en las épocas de frío las enfermedades respiratorias se van a la alza, y aunque las autoridades han dicho que los contagios han disminuido, pues de alguna manera nada es seguro todavía y estamos a prueba. Según entiendo, verá cómo se comporta todo esto en 2 semanas, ya llevamos la primera. Esperemos que la segunda todo vaya bien y que los contagios sigan a la baja. Pero por favor, vacúnese, por favor, asista a su centro. Si ustedes todavía un rezagado, si ya le toca o ya le tocó, o si todavía están vacunando, pues acérquese. Hay que mantenernos sanos. Por lo pronto, y de este lado, pues estamos arrancando ya con nuestro programa que fungirá, como le decía, continuación de la semana anterior. Un programa que se antoja bastante interesante por todos los temas que estamos tratando. Y voy al final, o bueno, dentro del programa y al final, el objetivo es entender un poco más cómo aplican estos temas que hemos estado viendo. Un poco de ética, un poco de moral. Pero antes de continuar, pues permítame saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan en esta provincia eclesiástica. Un saludo para todos los amigos de la diócesis de Cuautitlán, de Texcoco, Nezahualcóyotl, la diócesis de Valle de Chalco, Ecatepec, en Teotihuacán también, la diócesis de Izcalli, por supuesto, la diócesis de Tlalnepantla. Asimismo aprovechamos para enviar un cordial saludo desde acá a todos los matrimonios que prestan alguna clase de servicio en las diferentes parroquias de nuestra arquidiócesis, y pues también un saludo para todos aquellos que no lo hacen, que no prestan este servicio, pero que llevan una vida quizá no muy ejemplar, pero que se esfuerzan por sacar adelante las cosas y a la familia. Pedimos mucho, de verdad mucho por ustedes, para que esos lazos que los unen sigan más fuertes que nunca, porque necesitamos bases y columnas y pilares fuertes dentro de las familias. Ánimo, gente, estamos con ustedes. Y pues ya dentro de lo que veremos el día de hoy, le comentaba, vamos a continuar con el tema que traíamos la semana anterior, un poco de ética y un poco de moral. Y me gustaría que recordáramos un poquito cómo es que se forma la ética que decíamos hace 8 días y cómo es que la vamos a ir utilizando o diferenciando entre la moral, que al final ya nos vamos a quedar propiamente con la ética. Mire usted, la ética decíamos que son principios que todos debemos de tener en todos los ámbitos de la vida. Estos principios tienen que fungir como guardas, como vallas que nos vayan a llevar por un buen camino. No necesariamente que tienen que trazarlo, pero recordemos que cuando nosotros ponemos protecciones al lado del camino es para que se siga un camino específico. Entonces, nuestros principios éticos, nuestros principios morales
donde después los vamos a aplicar, pues son esas vallas, esas guardas que nos van protegiendo de salirnos del camino. Y es bien importante entender que esas vallas las tenemos que empezar a poner, en principios de cuentas nos las ponen en familia, nos las ponen en casa, después con la educación académica, pero es más importante que nosotros no dejemos o no olvidemos esas vallas que nos pusieron, esas guardas, y las enriquezcamos o las complementemos conforme vamos creciendo y nos vamos formando en otras áreas y en otros aspectos de la vida. Todo esto lo decíamos la sesión pasada, en la sesión anterior, y decíamos que estos principios pues son tan importantes que pueden forjar y determinar la vida de una persona. Entonces la recomendación es esa, es empezar a tomar esos principios, a descubrirlos y empezar a llevarlos. Pero todo esto, pues al final, como parte del ser humano, como parte racional del hombre, también tiende o podemos tender a caer en un exceso, ¿no? Podemos caer en el exceso de un marco ético que nos puede llevar a caer, decíamos en algún momento, a los pecados capitales, ¿no? A la soberbia, que es una de las más grandes, ¿no? Pero aunque se oiga contradictorio, yo sé que ahorita usted está pensando que quizá no es así, en realidad sí puede llevarnos a esa parte. Una persona que sus principios le impiden ayudar a otra persona, esa persona ya está cayendo en la soberbia y ya está cayendo en no querer servir. Recuerde que uno de los propósitos o de los más altos propósitos que tiene el ser humano en su vida es el servicio. Entonces tenemos que tener cuidado que esos principios siempre sean para que crezcamos nosotros, decía yo, altruista, no de forma egoísta. Siempre vamos a buscar que esos principios nos edifiquen como personas para servir al otro, no para servirnos nosotros mismos. Una vez entendido esa parte, pues bueno, vamos a moldear nuestro comportamiento con esos principios y esos valores que ya tomamos y los vamos a llevar a la práctica en nuestra convivencia diaria, en nuestra convivencia con los demás. Siempre teniendo en cuenta que esos principios son las guías que no nos van a permitir salirnos, y antes de hacerle daño a una persona, ya sea porque esa persona nos causó daño o ya sea porque esa persona nos hizo algo, esos principios sirvan siempre como un recordatorio de que no debemos hacerlo. Por eso es tan importante hoy que vamos a hablar de esto, entender cómo es que podemos establecerlos, cómo es que podemos hacer de esas guardas nuestra plataforma de vida para poder ser mejores personas y sobre todo ser totalmente serviciales. Ya decíamos pues entonces que con estos principios vamos a moldear nuestro comportamiento con los demás, y sí, insisto y le reitero, quizás suene muy contraproducente o contrario el hecho de mencionar que un principio en exceso nos puede llevar a la soberbia. También tenemos que entender que cuando los principios que nosotros tenemos basados en nuestras creencias no pueden ser tan buenos, no como los principios que están basados en nuestras convicciones, que es muy diferente. Recordemos que las convicciones son aquellas cosas que nos van a hacer que nosotros creamos en algo de una forma muy seria y de una forma muy pero muy fuerte. Las convicciones, decíamos en algún punto y momento, pues son capaces de orillarnos a dar la vida por ellas. Entonces habría que analizar bien primero la convicción, que va a ser la interpretación o la definición del principio, y posteriormente empezar a convertirla ya en ese principio, en esa regla, en ese marco que vamos a utilizar dentro de nuestra vida. Pues el día de hoy queremos continuar con este tópico, pero estableciendo ya algunos elementos que nos van a permitir hacernos o empezar a ver en nuestra vida la forma en cómo crear esos principios, y también entender un poco más que esos principios pues no necesariamente tienen que ser los mismos que de las otras personas, y que además incluso pudieran ser o pudieran tener ciertos conflictos. Pero dentro de todo esto también queremos establecer, que ya lo hemos venido platicando, que efectivamente tenemos principios universales. Platicábamos la semana pasada acerca del decálogo, un poco de esa parte de esos principios que nos dejaron o que le dio Dios a Moisés para que nuestra vida fuera mejor, y realmente una, como le decía yo, es para la convivencia y la parte es para llegar a él de una forma un poco más pura, por así llamarlo, ¿no? Ahora, dentro de esto, pues vamos a platicar el día de hoy. Quiero que me acompañe y platicaremos cómo es que podemos establecer esos principios básicos en nuestra vida y sobre todo cómo hacer que funcionen. Porque más de las veces, pues digo, nos hablan un poco de esto en la escuela,
bueno, hasta donde yo sé, espero que les sigan hablando de esto, y nos lo llevamos nosotros a nuestra vida, pero las situaciones y las circunstancias a veces nos hacen que nosotros no los apliquemos. Entonces vamos a entender también a través de estos segmentos que vamos a escuchar, como ya le decía, cómo nuestros principios propiamente a veces no son los mismos que los de las otras personas, y esto puede traer conflicto. Pero lo ideal es que tengamos esos principios universales para que después los principios particulares pues podamos amalgamar nuestros principios y los de los otros en base a esos principios que son fundamentalmente para todos, que son universales. Y también vamos a tratar un tema bien interesante acerca de que dentro de estos mandamientos propiamente dicho, vamos a encontrar que podemos anexarles otros, que podemos anexarles no ya con el título de mandamientos, pero sí podemos anexarle esos principios como algo bien fuerte que pueden cambiar y que pueden mejorar nuestra vida. Pues bueno, esta parte es lo mínimo que podemos comentar en este programa, dado que en algún momento tendremos más oportunidades de seguir tocando estos temas, porque van a ir saliendo otros temas relacionados a esto, pero a modo de ser un landscape o de tener un landscape así, una fotografía completa de la ética y la moral. Es este y el otro programa, así que así también vamos a hablar un poquito ya al final acerca de la determinación de cómo nos podemos autodeterminar para cumplir esos principios. Así es que, pues si usted me lo permite, yo lo invito a que se quede con nosotros en este programa y que lo disfrute también como lo disfrutamos nosotros. Una vez, de verdad, muchas gracias por compartir este espacio, gracias por estar con nosotros. Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando En la Línea de la Fe. No le cambie porque nosotros ya iniciamos. Vámonos. Préstame, Madre, tus ojos, para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame, Madre, tus labios, para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame, Madre, tu lengua, para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y de santidad. Préstame, Madre, tus brazos, para poder trabajar, y que así rendirá mi trabajo 1 y 1000 veces más. Préstame, Madre, tu manto, para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto, al cielo he de llegar. Préstame, Madre, a tu Hijo, para poderlo yo amar, pues si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Así será toda mi dicha por toda la eternidad. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. ¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto que sigan con nosotros en la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Los invitamos a escuchar todos los lunes el programa Cristo Siempre Contigo con el Padre Tonatiuh y el Padre Carlos, quienes nos dan una perspectiva fresca y diferente de nuestra fe. No te lo pierdas todos los lunes en punto de las 5 de la tarde. Te esperamos. ¿Tú ya te vacunaste? Porque todos queremos abrazar a nuestros padres, estar con los amigos, salir a la calle, volver a viajar. Por eso, vacúnate. Reencuentros, emociones, sonrisas, felicidad. Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Todos los martes, a las 5 de la tarde, haz clic con Jesús. Te esperamos. No te vayas, estás escuchando En la Línea de la Fe. Sin embargo, a ti no te ha importado ofrendar tu vida.
necesito nada más. Tú me hallaste sumergido en el más vil pecado, sin embargo a ti no te ha importado ofrendar tu vida en una cruz. Oh Cristo, a tu lado ya no temo a nada, pues espero verte una mañana y me digas, hijo, ven a mí. Oh Cristo, a tu lado ya no temo a nada, pues espero verte una mañana y me digas, hijo, ven a mí. Ven a mí. Ven a mí. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Ya estamos de vuelta en este su programa favorito, En la Línea de la Fe, y continuamos hablando un poco sobre este asunto de la ética y la moral, que va muy ligado también a la parte de la gobernabilidad y a la parte de las leyes y a la parte de mandar y a la parte de obedecer, etcétera. Pero quiero retomar en este segmento los factores que conforman la ética y que tenemos que conocer de forma muy pero muy clara para entender cómo es que funcionan, pero sobre todo cómo podemos capitalizarlos para ser una mejor persona. Y también pues debemos de ver que el no uso de estos principios y convicciones, que son la parte que forma propiamente la ética, pues nos pueden traer muchas malas cosas. Entonces vamos a empezar por esta parte, por la parte de la definición de los principios que entendemos como principio, que entendemos como una convicción. Ahora, como diría mi amigo Jack, vamos por partes, lento pero seguro y sin miedo al éxito, ¿no? Total. Bien. Vamos a entender qué es un principio. Yo no quiero darle una definición muy etimológica, ni tampoco quiero darle una definición muy coloquial. Pero un principio, visto desde el punto de vista, valga la redundancia, del que estamos hablando, lo podemos interpretar como algo, una frase, que le va a decir a usted qué hacer o qué no hacer en determinada situación de su vida. Por ejemplo, cuando usted ve algo que está estorbando en la calle, digamos una piedra, algo, no sé, algo que le estorbe para el paso, ¿usted qué hace? ¿La deja ahí o la hace a un lado? El hecho de hacer o no hacer estriba en un principio. Por ejemplo, algo más claro, más dramático pero más claro, un médico tiene principios, o la mayoría de médicos tienen principios para salvarle la vida a cualquier persona. Entonces, si un médico ve que hay una persona que está padeciendo algo en la calle, está obligado a auxiliar a esa persona. Obviamente, ese es su principio, el principio hipocrático que lo obliga, es decir, el enunciado que dice que la medicina es para salvar a cualquier tipo de persona o a cualquier persona, o salvar la vida de cualquier persona, no sé exactamente cómo lo diga, pero es es una frase que lo obliga a hacer y actuar en consecuencia. Entonces, bien, un principio en nosotros, en cualquier persona, va a ser una frase, como lo vuelvo a repetir, que nos va a decir qué tenemos que hacer y qué debemos de dejar de hacer o qué no tenemos que hacer. Si lo vemos como una norma, es decir, como algo muy cuadrado, como un marco, si lo vemos como una regla, pues la pregunta que nos tendríamos que hacer primero es ¿qué tanto nos llevamos con estas partes, ¿no? ¿Qué tanto nos llevamos con la norma, con la regla?
Sabemos cumplirlas, sabemos obedecerlas, sabemos crearlas o sabemos imponerlas. Por eso es muy difícil de entender cuando se le hace la pregunta a una persona, es muy difícil que nos digan realmente cuáles son sus principios, porque lo que terminan diciendo es una serie de normas y reglas que les han puesto en casa, que les ha puesto la sociedad. Pero si preguntamos precisa y exactamente, oye, ¿cuáles son tus principios de vida, por ejemplo, no? Hay pocas personas que realmente lo tienen, ¿no? Se supone, y digo se supone porque la mayoría de católicos lo deberíamos de tener, que todos los católicos deberíamos de ser pro vida, siempre. Ese es nuestro principio, dile sí a la vida. Y sin embargo, hay muchas personas, entre mujeres y hombres católicos, pues que dejan la opción, ¿no? Dejan la opción abierta para terminar con la vida en un aborto. Los forzan las situaciones, sí, los forzan las circunstancias, sí, se entiende, pero el principio tiene que ser más fuerte que la circunstancia, porque al final el principio, como decíamos, está basado en una convicción. ¿Y cuál es esa convicción? Pues la convicción de que cualquier vida o la vida de una persona vale mucho más que cualquier cosa en este mundo, porque donde comen 3 comen 4 y donde comen 5 comen 8, ¿no? O al menos eso es lo que nos estaban o lo que nos decían nuestros abuelos. Ahora ya las nuevas mentalidades, la nueva moral dice que una familia pequeña vive mejor. Eso ya se lo dejo a su criterio. Pero cada quien sí debería de adoptar el principio de que el respeto a la vida siempre tiene que estar por sobre cualquier cosa. Sin embargo, no lo tomamos porque lo tomamos como si fuera una regla y una norma. Y al ser una regla o una norma que no tiene una definición tácita en la cual o la tiene, pero la tiene hecha por otra persona, pues nosotros simplemente no la queremos en nuestra vida. A mí en lo particular, le voy a ser bien honesto, a mí en lo particular me cuesta mucho adoptarme a una norma, me cuesta mucho adoptarme a una regla, o adaptarme a una regla, mejor dicho, pero conforme uno va creciendo, va entendiendo que las reglas se hacen por algo, que las normas están ahí por algo. Y ese algo es lo mismo que tienen los principios en nuestra persona. Una persona que no tiene principios, una persona que se maneja como cualquier ser silvestre de la naturaleza, para no decir animal, esa persona tiende a tener serios problemas, no solo consigo mismo, sino con los demás. Los principios, ya decíamos en el segmento anterior, en la introducción de este programa, que son guardas. Los principios son frases escritas que nos van a decir, insisto, qué hacer y qué no hacer. Un ejemplo de esto, sin duda, es el Decálogo, ¿no? El Decálogo que le entrega Dios a Moisés, donde vienen escritas 10 normas, 10 leyes, 10 principios que el pueblo debería de tomar, de los cuales hay unos más importantes que otros, de los cuales hay unos más convivenciales que otros, de los cuales hay unos muy personales, como el primero, ¿no? El primero sí es muy pero muy personal y es algo que se nos pide que tengamos como base. Ya todos los demás empiezan a aplicar para una buena relación, tanto con los demás como con el mismo Dios. Entonces aquellas frases que se le entregan, que se ponen en piedra y que se graban, el hecho de ponerlo en piedra quiere decir que no va a ser borrado, o sea que van a pasar muchos eones, va a pasar mucho tiempo y que no se puede borrar. Y esa parte nosotros la debemos de entender también en nuestros principios, que ya al final de cuentas lo vamos a discutir en otro segmento, pues también los tenemos en algún momento que ir cambiando e ir adaptando. No obstante, hay una serie de principios que pueden ser universales y hay otra serie de principios que pueden ser totalmente particulares y personales. Estos de los que les hablaba, de los que le hablaba yo acerca del Decálogo que está escrito en piedra, son principios que todo ser humano en la tierra, que hable cualquier lengua, que tenga cualquier color de piel, debería de cumplir. Y también lo mencionábamos en el segmento pasado, si bien es cierto, algunos los conocen, a lo mejor con otro nombre y otro, incluso un significado más profundo, también es cierto que hay muchas personas que si bien los conocen, pues les hacen excepciones, ¿no? O lo llegan a decolorar tanto que el mandamiento termina siendo una regla, ¿no? Y las reglas tienen sus excepciones y las reglas se pueden quebrar y se pueden romper. Entonces, el punto de esto es que nosotros tenemos que adoptar nuestros principios como esas frases que nos vamos a decir en nuestra vida, incluso que podemos escribir en nuestra vida. ¿Para qué? Para que
nos guíen, es decir, que cuando se presente una situación determinada, nosotros podamos determinar si hacemos o no hacemos eso en base a nuestro principio, en base a lo que nosotros creemos. Ahora, si cada uno de nosotros establece principios universales como el Decálogo en su vida y principios universales como los propios que nos van a funcionar a nosotros en nuestras circunstancias, pues vamos a ser una persona completamente íntegra, una persona completamente integral. Este tipo de persona, cuando hablamos de integridad o de universalidad, por así llamarlo, es una persona que conoce todo, que conoce de todo y que va a adaptarse a todo lo que nosotros estamos haciendo y viviendo en este momento. Una persona que toma como valores universales el Decálogo, por ejemplo, va a establecer unos principios de vida bastante altos que le van a ayudar, primero, a tener una buena convivencia con nosotros y, en segundo lugar, que le va a proporcionar también un bienestar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, aquella persona que no puede cumplir aquellos principios o que se ve rebasada por las situaciones y no tiene un lugar de donde asirse, pues simplemente va a andar como dando vueltas, simple y sencillamente dando vueltas. Desde el punto de vista romántico, si usted lo quiere ver así, podemos decir que una persona que se apega a sus principios es una persona que tiene muchas cuerdas de donde sujetarse cuando llega un vendaval. Y a esto aunque lo vamos a ir explotando en otro segmento de nuestro programa, le quiero adelantar un poco acerca de que esta parte de tener estos principios, tanto particulares como universales, pues nos va a ayudar a evitar situaciones en las que quizá ya no debamos de decidir si hacemos o no hacemos las cosas. Entonces es ponernos a pensar y es tener en cuenta y considerar. Yo lo haría así, al menos esa es mi percepción, de que tengo una serie de principios universales que para mí funciona los 10 mandamientos, el Decálogo completo. Y a partir de ahí yo voy haciendo mis principios de acuerdo a conforme me vaya desenvolviendo. Eso no lo aprendí yo de la noche a la mañana, le confieso. Eso lo aprendí hasta hace algunos años cuando empezamos a ver la parte de la persona y la parte de la autodeterminación. No obstante, nosotros tenemos que ser capaces de tener una base siempre. Por eso dice la Escritura, tenemos que cimentar nuestra casa sobre roca. Hablábamos de que casa, en el segmento anterior, ¿se acuerda cuando decíamos de que letos para los griegos significaba casa, ¿no? Esa casa, ese ethos, esa actitud, esa forma de ser, tenemos que cimentarla sobre algo realmente sólido para que no nos estén, si me perdonan la expresión, mangoneando, ¿no? O sea, que llegue un ideal, que llegue una ideología y nos presente y nos presuma algo que ni siquiera existe argumentativamente hablando, que si nos ponemos a discutir con esas personas sus argumentos terminan, si no por el suelo, sí terminan con muchos huecos, con muchas lagunas que ni ellos mismos saben cómo llenar. Una persona que se maneja bajo principios bien establecidos y que toma, como le vuelvo a repetir, los principios como frases que le van a decir qué hacer o qué dejar de hacer en cierta situación, pues es una persona que va a poder estar tranquila. Esa es la palabra, una persona que va a estar en paz. Mire usted que hay muchísimos ejemplos en la Escritura donde podemos ver personajes que tomaron en cuenta estos principios y que en determinado momento algunos se los pasaron por el arco del triunfo, otros de plano sí los llevaron a cabo, y esas personas que los llevaron a cabo pues se mantuvieron siempre íntegros y siempre firmes. Quienes no lo hicieron, pues vemos ejemplos, por ejemplo como David, que no cumplió al final de su mandato, no cumplió con los principios que le había mandado su Dios, Yahvé Dios, pues en determinado momento se le quitó todo lo que tenía. Y si lo trasladamos a nuestros años, si lo trasladamos a nuestra época, pues yo le puedo preguntar a usted, no me puedo preguntar a mí mismo, ¿vivimos bajo principios? ¿Vivimos bajo esas convicciones que nos deberían de llevar por un camino, que deberían de funcionar como guardas, como vallas, que nos deberían de llevar por un camino íntegro?
Y si no lo hacemos, pues hay que empezar a trabajarlo, porque al final de cuentas, insisto, ya lo vamos a ver más adelante, esta es una de las causas, yo me atrevería a decir que es una de las causas más fuertes que tenemos para no poder estar en paz, el no tener principios, porque como le comentaba hace ratito, una persona que no tiene principios es como un barco a la deriva, no tiene timón, tiene velas a veces impulsadas por el viento furioso, pero no tiene timón, no tiene una dirección. Una persona que no se guía por algo es una persona pues que lamentablemente no va a llegar a ningún lado, ¿no? Y hay muchos, ya vemos muchos así. No se me espante, vamos a ir retomando temas poco a poquito, como ya le decía, vamos a continuar con esta parte. Por el momento pues me gustaría que nos quedáramos a pensar esto, que lo masticáramos un poquito más. Y yo lo invito a que vayamos a un corte musical muy pero muy breve. No se olvide, usted está escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Yo soy su amigo y anfitrión Juan Valdés. Gracias por estar con nosotros. Está escuchando su programa En la Línea de la Fe. Ya regresamos. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando En la Línea de la Fe. Quédate con nosotros. Ya regresamos. Hola amigos, desde La Voz de la Iglesia, una cordial invitación para que nos encontremos miércoles con miércoles a las 5 de la tarde en este programa Cántale a la Vida con su servidor Emilio Vargas, Padre Emilocho, y todos le cantemos a la vida. Cántale a la vida, cántale al amor, cuando tengas penas en tu corazón. Catequista, evangelizador, este programa es para ti. Síguenos todos los jueves a las 17 horas. ¡Somos catequistas! ¡Te esperamos! Es súper cool cuando pasas tiempo con tu hijo. ¿Te acuerdas cuando le compraste su primer mascota? Existen 1000 formas de enseñarla a vivir en grande. Que beban alcohol siendo menores de edad no está chido. Habla con tus hijos sobre el tema. Infórmate más en noestachido.org. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Sí.
da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Pues estamos de regreso, damas y caballeros. Muchas gracias por su atención, gracias por continuar con nosotros en este su programa En la Línea de la Fe. El día de hoy seguimos hablando, mejor dicho, un poco acerca de la moral, un poco acerca de la ética, pero sobre todo un poco acerca de los principios y de cómo podemos convertirlos en algo que nos va a ayudar, en algo que nos va a hacer mejores personas. Hablábamos en el segmento anterior acerca de cómo pueden ser los principios o de que son frases propiamente que nos van a ayudar a hacer o dejar de hacer. Otro significado que pudieran tener los principios sin duda serían las fronteras, ¿no? Hasta dónde podemos llegar nosotros como personas en todas las situaciones que vivimos día con día. Esto es bien importante de entender porque la mayoría de veces o la mayoría de educaciones que se están impartiendo, y digo educaciones porque cada familia educa de forma diferente, cada escuela educa de forma diferente, están muy ligadas al hecho de que la persona no tiene límites, ¿no? Nos han vendido la idea de que los seres humanos nacemos libres y morimos libres, y efectivamente así es, pero una persona que no tiene límites, que no se puede o que no sabe ponerse límites, es una persona que vive, como ya le decía hace rato, de forma muy silvestre y crece igual y definitivamente pues afecta a la sociedad y a la comunidad en la que vive. En ese segmento yo lo quiero invitar a que vayamos viendo un poquito para qué nos van a servir estos principios. Ya decíamos que nos van a servir como fronteras, que nos van a servir como vallas, que nos van a guiar por el camino. Pero también hay una realidad. Estos principios van a funcionar como, no le voy a decir que es un arma, pero sí van a funcionar como un argumento muy fuerte contra situaciones en las que podemos estar involucrados y que se nos van a venir de forma muy adversa. ¿Por qué? Porque finalmente estos principios deben de estar orientados a que nosotros seamos mejores. Y para ser mejores lo primero que debemos de evitar pues al final son los excesos. Todos los excesos que nosotros tengamos, que ya mencionamos en los segmentos anteriores como los pecados capitales, que son excesos en todo, pues al final tenemos que aprender a dominarlos. ¿Y cómo los dominamos o cómo los controlamos si nosotros no tenemos detrás algo que nos fortalezca, algo que nos haga peso? Bueno, pues en esta charla, como le estoy comentando, tenemos la idea, o tengo la idea, le quiero expresar esa idea de que los principios van a funcionar como ese escudo. Cuando se presenta la situación, por ejemplo, de que ya estamos satisfechos en la comida, pero queremos seguir comiendo porque estamos muy a gusto, porque estamos muy tranquilos, si usted quiere, porque estamos en la convivencia y la comida sigue fluyendo por las mesas. El primer principio que deberíamos de entender, si ya tenemos los principios universales, que es el decálogo, pues sería evitar el exceso en la comida, que está representado por la gula finalmente. Si nosotros somos capaces de llevar eso a nuestra vida y de adoptarlo, empezaremos a tener el control de que en cada situación nos vamos a gobernar y vamos a establecer que nuestro principio, que nuestra ley de vida dice no a los excesos. Y al decir no a los excesos quiere decir que voy a comer hasta satisfacerme y nada más. Entonces, esa parte, ese límite que nosotros nos vamos a poner, nos va a ir haciendo mejores personas. Si no lo hacemos, si no puedo yo gobernarme, si no puedo establecer esos principios como parte fundamental de mi vida, voy a caer en todos esos excesos. Entonces, aquí viene un ejemplo muy claro, tan solo el sobreanálisis. Cuando nosotros empezamos a sobreanalizar las cosas y empezamos a tener un exceso de pensamientos, si así lo queremos ver, es cuando empezamos a dejar que nuestra imaginación vuele y vuele y vuele y se vaya, y vamos a terminar con un síndrome de ansiedad. O si no podemos controlar esa misma mente, esos mismos pensamientos, con esos pensamientos negativos que tenemos, si usted perdona la redundancia, pues vamos a terminar en una depresión. Como le decía también en algunos otros programas, sí estoy consciente de que ese tipo de patologías tienen orígenes físicos, sí lo comprendo, pero también entiendo que hay muchas patologías que tienen origen de malos hábitos, origen psicológico, origen que nosotros mismos vamos dejando que suceda.
¿Cuál sería la forma de llevar estos principios a nuestra vida? Bueno, pues es bien simple. Considerando lo que estamos hablando, ¿no? La parte de llevar a nuestra vida, pues es simplemente cultivando las virtudes y fortaleciendo nuestra voluntad. Todas las virtudes que ya mencionamos en segmentos anteriores nos pueden ayudar a establecer esos principios. Por eso le decía que al final tendremos que entender que tenemos principios universales y tenemos principios personales o particulares. Esos principios personales y particulares los vamos a establecer en base a las virtudes que nosotros vayamos cultivando y al fortalecimiento de nuestra voluntad. Esto quizás se escuche muy fácil, pero le digo, créame cuando le digo que esto realmente es muy muy difícil, porque es bien complejo tener hábitos que nos ayuden a mejorar, porque acuérdese que le comentaba yo que el ser humano por naturaleza siempre está tendido a hacerlo más fácil. Y pues déjeme decirle que cultivar una virtud no es tan fácil, ¿no? O sea, vemos chavos jóvenes que estudian guitarra, por ejemplo, en el conservatorio desde los 6 años, ¿no? Y se la pasan estudiando toda su vida la guitarra. ¿Por qué? Porque es una virtud, es un hábito que ellos quieren tener, pero quieren ser buenos, y no basta nada más una práctica de 15 minutos, que por ahí se empieza obviamente, pero que con el tiempo tiene que ir mejorando, ir haciéndose más y más profunda hasta que logren el dominio del instrumento, claro, sin caer en el exceso. Con la práctica y de las virtudes, con cultivar las virtudes y empezar a fortalecer nuestra voluntad, nuestros principios se van a ver mucho, mucho mejores, y ya no los vamos a ver como una regla ni los vamos a ver como una imposición. Imposición que muchas veces, y más de las veces también, crea otro conflicto, otro tipo de conflicto ya cuando los aplicamos a la sociedad. Muy seguramente con su pareja, si usted es casado, con su novia, su novio, o con las personas con las que vive, en algunas ocasiones usted ha estado tentado a imponer sus principios, sus ideas, no tanto sus principios, sus ideas al otro, ¿no? Entonces, cuando eso no sucede, pues también caemos en una situación en la que ya no podemos controlar, y como no podemos hacer que el otro cumpla o haga lo que yo digo hasta cierta edad, pues entonces nos empezamos a frustrar. Llega la frustración porque no tenemos límites, porque no tenemos principios que nos impidan llegar a eso. ¿Hasta dónde tenemos que imponer los principios? Yo considero que todos los seres humanos, cuando estamos siendo educados en casa, tenemos edades en las que vamos cambiando de rol y vamos cambiando de pensamiento. Los principios universales creo yo que se deben de imponer o de sembrar y de cultivar en los hijos hasta cierta edad, y posteriormente enseñarles a hacer sus propios principios, a tener sus propias reglas, por así decirlo, ¿no? Pero basados en los principios universales. Y una vez que tengan esos principios, empezar a aplicarlos ya en la moral social, para que puedan ser mejores personas y puedan tener una relación con nosotros bien, pero bien definida. Pero cuando nosotros queremos imponer nuestras ideas y nuestros principios a personas que ya tienen 40, nos vamos a ver en la triste realidad de que no lo van a hacer. Y si nosotros queremos o pretendemos de alguna manera imponer nuestras ideas, propiamente, como ya le decía, no los principios, porque los principios no se pueden imponer, pues resultamos en esa parte, ¿no? En la parte de la frustración. Déjeme comentarle, pues, que todo esto no es tan fácil de hacer, de hecho, ¿no? Como le comentaba, el cultivar las virtudes es una práctica que se lleva toda la vida. No es imposible, pero sí es muy muy difícil. De hecho, Enrique Rojas, un psiquiatra español del cual ya hemos hablado aquí, pues dice, por ejemplo, que para fortalecer nuestra voluntad, que es parte fundamental de esos principios, pues se requiere de pequeños cumplimientos, así lo expresa él, ¿no? Es decir, pequeñas cosas que vayamos haciendo y que vayamos cumpliendo. Y con los principios y valores pasa lo mismo. Si no los tenemos, debemos de empezar con poco, es decir, debemos de empezar a adoptar los valores universales que ya conocemos, o los principios universales que ya conocemos, y con constancia, con mucha constancia, empezar a hacerlos nuestros. Y luego, un poco más y un poco más, hasta llegar ya a un equilibrio
donde dichos principios sean las cartas que van a guiar nuestro barco en ese océano del que yo le hablaba, en el océano de la vida. Cuando ya tengamos bien entendidos esos principios, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar por sinergia, por pura sinergia vamos a empezar a generar los nuestros. Y los vamos a generar, como ya le decía, en base a la situación real que cada uno de nosotros viva. Una persona que tiene voluntad y principios va a generar una autodeterminación muy férrea, una gobernabilidad sabia que rara vez va a ser cuestionada o lastimada. Una persona que llega a tener estos principios tiene la capacidad de decidir cómo y cuánto necesita de cada cosa, incluyendo aquello que pareciera ingobernable, como las emociones. Recuerda que ya hablábamos de eso. Pero también debemos recordar que un principio que apunte a la maldad realmente no es su principio, solo va a ser un exceso de los que ya hablábamos en el programa anterior y que por pura definición, como le vuelvo a repetir, no serían ni van a ser principios de vida. Entonces, pues me gustaría que nos quedáramos con esta verdad del día de hoy, donde sabemos que los principios van a ser las fronteras que yo mismo y en base a mi conocimiento voy a adoptar, que tienen cierto grado de permisibilidad, y eso lo vamos a ver más adelante, y que las convicciones, que es en lo que creo y acepto, o que es en lo que creemos y aceptamos como verdad, van a complementar esos principios. Esto me va a ayudar ¿a qué? Me va a ayudar a entenderme, va a ayudar a aceptarme y va a ayudarme a aceptar a los demás. Siempre con el propósito de ser mejores personas. Digo, creo que vale la pena quizá volver a escucharlo y quizá como un pequeño cumplimiento empezar a poner en práctica algo de esto, ¿no? No sé, quizá puede ser que nos sintamos mejor. Le comento, los principios van a ser las fronteras que yo mismo y en base a mi conocimiento voy a adoptar, que tienen cierto grado de permisibilidad y que las convicciones, que es en lo que creo y acepto como verdad, van a complementarlos para poder entenderme, aceptarme y aceptar a los demás con el propósito de ser mejores personas. Mientras lo pensamos, pues yo lo dejo con un breve interludio musical y enseguida regresamos. Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando En la Línea de la Fe. No le cambie que ya regresamos. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando En la Línea de la Fe. Quédate con nosotros. Ya regresamos. Te invitamos a participar en el primer sorteo anual de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, que se celebrará el próximo 13 de febrero de 2022. Podrás ganar una camioneta Volkswagen Taos 2021 y muchísimos premios más. Puedes adquirir tus boletos en tu parroquia o en el punto de venta más cercano. Compártelo con tus familiares y amigos y no dejes pasar esta oportunidad para ganar. Ahí nos vemos. Permiso de Gobernación 2021-0174 PS04. Consulta los términos y condiciones en www.tierraenmedio.org.mx/sorteo. Hola, ¿qué tal amigos? Quiero invitarlos a que no se pierdan todos los jueves nuestra serie Verdaderamente Humano, un espacio donde buscamos hacer vida a la palabra de Dios. Recuerda, todos los jueves a las 7 de la noche por el Facebook y YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Verdaderamente Humano, te esperamos. No te vayas, estás escuchando En la Línea de la Fe. No debes temer.
Y aunque andes por valles oscuros, su vara y su escudo te protegerá. No camines tan triste y tan solo, que Cristo contigo a tu lado está. Camines tan triste y tan solo, que Cristo contigo a tu lado está. No debes temer, Jesús está ahí. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Pórtate bien, no te portes mal. ¿Cuántas veces los buenos papás y las buenas mamás les repiten estas recomendaciones a sus hijos? ¿Qué significan para los niños estas peticiones? Poco a poco van aprendiendo qué significa portarse bien y qué significa no portarse mal. Los papás y los abuelos deberíamos mostrarnos complacientes ante los buenos comportamientos y fruncir el ceño por lo menos ante las malas conductas de los hijos. Hay dos ciencias que se han consagrado desde hace muchos años a la tarea de definir qué es lo bueno y qué es lo malo. Ellas iluminan el camino en este terreno. Dichas ciencias son la ética, que busca encontrar las bases y los principios que nos dicta la simple razón humana, y la buena conciencia para comportarnos bien. La otra ciencia es la moral, que se esfuerza por iluminar a la ética con las indicaciones y mandamientos que creemos nos han sido dados y revelados por personas iluminadas que han logrado mantener una intimidad más profunda con Dios. Uno de estos personajes de la historia judeocristiana fue Moisés. Lean el capítulo 20 del libro del Éxodo. Allí, según este relato, Yahvé, el nombre con el que los hebreos se referían y se refieren a Dios, les enseñó cómo portarse en esos antiguos tiempos, unos 1500 años antes de Jesucristo. El Decálogo
Así se le llama al conjunto de las 10 órdenes o mandamientos que dio Moisés al pueblo hebreo por inspiración del Señor Dios Yahvé. Fue un enorme avance en aquellos lejanos tiempos. Y los 10 mandamientos, en su sustancia, continúan vigentes y valiosos en nuestra época y lo han sido a través de los siglos. Están presentados en forma negativa o en forma de prohibiciones, pues esta es la primera manera de ayudar para crear buenas conductas. Aún hoy día, a los niños pequeños lo que más se les pide es no hacer algo. Ejemplos, les decimos, no digas mentiras, no le pegues a tus hermanitos, no te robes el dinero de mamá o de papá, y otras numerosas prohibiciones cuando existen. Moisés, inspirado por su intimidad con Yahvé, ordenó: no maten, no cometan adulterio, no roben, no acusen falsamente a nadie, y otras prohibiciones. Las leyes humanas de casi todas las sociedades prohíben lo mismo y miles de cosas más. Hay, sin embargo, una sustancial diferencia entre las leyes humanas y las leyes del Decálogo, los 10 mandamientos. Las leyes humanas motivan u obligan con penas de prisión o hasta de muerte en las sociedades menos humanizadas. Y el Decálogo nos pide que hagamos todo esto por amor a Dios. Aunque el Decálogo está formulado con amenazas y castigos en ese capítulo 20 del Éxodo, en el fondo la primera y principal actitud que pide es amar a Dios sobre todas las cosas y por encima de todos los atractivos que rodeaban a los judíos de entonces, como los cultos a los dioses de los pueblos vecinos. Jesucristo vino a dar perfección a esta ley del monte Sinaí. Se encontró Jesús en una ocasión con un experto que tenía una inquietud muy digna de alabanza. ¿Qué debo hacer?, preguntó, para alcanzar la vida eterna. Lo hizo quizás sin malicia. Jesús le devolvió la pregunta diciéndole: ¿qué es lo que está escrito en la Torá o en nuestros libros sagrados? Y el experto, en lo que llamamos Antiguo Testamento o Antigua Alianza, le contestó: me manda que ame a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas y con toda mi mente. Y además que trate a quien tenga enfrente de mí de la misma manera que me gusta que los que me quieren bien me traten. Jesús se mostró altamente satisfecho con esta respuesta. Felicitó a su interlocutor y, para que no se quedara en una buena respuesta, le pidió: practica esto y tu vida será mucho más satisfactoria. Y luego le contó la historia del buen samaritano, supuesto enemigo de los judíos, quien trató a uno de ellos, golpeado por los ladrones, mucho mejor que el sacerdote y el religioso del templo de entonces. Lean el capítulo 10 del Evangelio de San Lucas en sus versículos 25 al 37. Una cosa es hacer o cumplir solo con lo que se nos manda y hasta se nos castiga si no lo hacemos o cumplimos, y otra cosa muy diferente y mucho más noble es dar más de lo que se nos pide. En las enseñanzas de Jesús, consignadas principalmente en los 4 evangelios, vamos aprendiendo: letra a poner a Dios en un primerísimo lugar en la propia vida. Y letra B, vamos a decir que mejor también es letra A, pues la letra A sin la letra B aquí no sirve. Aprender también a ser considerados y solidarios con quienes encontremos.
El enredo anterior surge de la frase de una de las cartas de San Juan Apóstol, quien escribe: si alguien cree que de verdad tiene a Dios en un primerísimo lugar, pero desprecia, ofende o insulta a quienes están cerca de él, les digo que es en verdad un mentiroso. Pues nadie puede decir que quiere a Dios, a quien no ve, si no quiere y trata bien a quien está cerca de él, a quien sí está viendo y no es considerado con él. Lean la primera carta de Juan en su capítulo 4, versículo 20. Hacer bien las cosas o portarse bien por miedo a la cárcel, multas o castigos no es malo, pero es mucho mejor hacer las cosas bien o portarse uno de la mejor manera posible, no por miedo a los castigos, sino por el gusto y el gozo de hacer bien las cosas. Y todavía más, porque actuando bien y mejor de lo que se nos exige, estamos complaciendo a quien nos dio la vida y todo lo que somos y tenemos. El Padre bueno de todos los humanos, nuestro Papá Dios. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. ¿Tú ya te vacunaste? Porque todos queremos abrazar a nuestros padres, estar con los amigos, salir a la calle, volver a viajar. Por eso, Vacúnate Reencuentros. Emociones, sonrisas, felicidad. Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas. Te invitamos a participar en el primer sorteo anual de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, que se celebrará el próximo 13 de febrero de 2022. Podrás ganar una camioneta Volkswagen Taos 2021 y muchísimos premios más. Puedes adquirir tus boletos en tu parroquia o en el punto de venta más cercano. Compártelo con tus familiares y amigos y no dejes pasar esta oportunidad para ganar. Ahí nos vemos. Permiso de Gobernación 2021-0174 PS04. Consulta los términos y condiciones en www.tierraenmedio.org.mx/sorteo. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, Diócesis-Tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx.
da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Continuamos, estimado radioescucha de este lado de la diócesis, y le agradezco mucho por seguir con nosotros, de verdad. Aprecio mucho su compañía. Estamos ya en la recta final de nuestro programa del día de hoy y también al final de una semana pues bastante ajetreada, pero finalmente pues como parte de nuestro diario vivir. Y gracias a Dios que podemos movernos, gracias a Dios que podemos trabajar. Vamos a darle gracias por todo lo que tenemos y procurar hacer de cada día y de cada semana algo completamente diferente y edificante. Por lo pronto, pues ya vamos en la recta final, como le decía, de nuestro programa. Y también vamos a ver que pues todo lo que hemos dicho acerca de la ética y la moral puede ser aplicable en nuestra vida. Es decir, ¿cómo es que puedo capitalizar todo este conocimiento en algo positivo? Y cómo, si no lo hago, pues puedo terminar dicho en palabras bonitas y en el mejor de los casos, pues en la vil cloaca, ¿no? Vamos a tratar de evitar eso. Bueno, considero que los principios éticos que cada quien tiene le van a marcar, ya le decía yo, el límite de cuánto puedo permitirme hacer. Mientras que todos los pecados que vimos en segmentos y programas anteriores siempre van a ser los excesos de todos esos principios. Pero vamos por partes, dice Jack. Una persona con principios éticos demuestra que puede gobernarse en cualquier situación. Y gobernarse quiere decir que puede contenerse, pero no como a un niño que se detiene para que no se caiga. Un hombre que puede gobernarse evita pasar por donde sabe que puede caer. Entonces, vamos a suponer que hay una persona que uno de sus principios éticos, por decisión propia, es no hablar con malas palabras. Pero un día llega una situación límite donde tiene que hablar fuerte, digamos, y utilizar pues más de una grosería. Y es que usted y yo sabemos que vivimos en casa del jabonero, ¿no? Y en algún momento tendremos que hacer uso de ese florido lenguaje. Entonces, un hombre que se gobierna, primero evitaría el conflicto, pero solamente si se sabe gobernar. Ahora, en ese momento, si ya supo que tendría que evitar el conflicto, pero no se puede evitar el conflicto por cualquier razón, se va a tener que escalar ese conflicto. El hombre tiene que escalar con él. Ese conflicto lo puede poner en tentación, pero tiene que aplicar todo lo que tiene ya detrás, todo el conocimiento que tiene atrás, para actuar en consecuencia sin dañar al otro, pero sin dejar que lo dañen. Aunque por ahí hay muchos pues, que habrán de pensar que parte de la gobernabilidad es ponerle otra mejilla, ¿no? No, realmente no es así, esa parte luego la vamos a explorar. En esta situación pues entran muchas cosas, entra como la ira, la soberbia, mientras el conflicto se va desenvolviendo. Entonces, vemos cómo van actuando las personas en ese desenvolvimiento y cómo el instinto de cada una está empujando fuerte para dominar al otro, dejando salir toda la ira, toda la soberbia y todo lo demás. Pues todas las emociones, pues al final, si el hombre que se gobierna logra desarmar ese conflicto, habrá que revisar que haya encauzado su propia ira y soberbia de forma sana. De no hacerlo, es decir, si por gobernarse se queda callado, va a quedar frustrado, y no es que la ira se tenga que manifestar con palabrotas, pero la ira es energía que tiene que desfogarse, que tiene que desahogarse de alguna forma, porque de lo contrario puede hacer mucho daño. Una persona que se gobierna, como le decía, va a evitar el conflicto, pero si es necesario va a escalar con el conflicto hasta donde tenga que llegar, pero siempre manteniéndose ecuánime. Ahora, una persona que tiene gobernabilidad sobre sí mismo, lo primero que haría, como ya le decía, es no permitirse tener ira. Como en los accidentes de auto, ¿no? Que muchas personas, cuando suceden choques, lo primero que hacen es molestarse y mentar madres. Pero no es así, simplemente es un accidente. No fue más allá de, no fue intencional, o quizás sí, no lo sabemos, pero no podemos permitirnos la ira. ¿Por qué? Porque esa ira nos va a hacer daño. El hombre que sabe gobernarse no se va a permitir esa parte,
y luego va a utilizar los principios, es decir, primero aplicaría el control de esa emoción para pasar a la cordura. Es decir, no va a reaccionar simplemente, sino que tomaría las riendas del problema con la cabeza fría, con gobernabilidad, y lo resolvería basado en sus principios y basado en las circunstancias. Y si además es una persona que se mueve por la moral de la época, entonces no solo se guiaría por sus principios, sino que lo haría de la mejor manera, siempre pensando en los demás. Entonces, podemos decir que la gobernabilidad es el acto de poder echar mano de los principios que tenemos para hacerlos valer ante cualquier situación. Un ejemplo más simple, a los que les gusta beber alcohol. Ellos pueden decirnos qué tan difícil o fácil es forjarse un principio más moral que ético, quizá, de solo beberse 2 copas en cualquier fiesta. El que no se gobierna simplemente ni lo toma en cuenta. El que se gobierna se mantiene firme con las 2 copas que como principio tiene para tomarse en cada fiesta. Es decir, lo tiene escrito. En cada fiesta yo me voy a tomar solamente 2 copas. Y bajo ese principio se rige. Como les decía, en nuestros días, pues estas palabras ya ni se utilizan. O si se utilizan poco en el léxico de las personas. No porque no las conozcan, sino porque las han dejado de lado como una práctica aburrida y hasta santurrona, ¿no? Pues disculpe usted la expresión. Y pues cuando alguien aplica su gobernabilidad, todos se admiran, ¿no? O se admiran. Y algunos hasta se molestan. Pero otro sentido de la gobernabilidad es pararse frente al mundo y no moverse cuando tenemos las convicciones de que estamos haciendo lo correcto. Y créame cuando le digo que eso es lo más difícil del mundo, porque muchas veces hacemos lo que el mundo hace simplemente por no vernos mal. Por otro lado, pues el miedo a ser rechazados y vapuleados por los otros también nos impulsa al no mostrar nuestra gobernabilidad, ¿no? Y adaptarnos a los usos y costumbres del lugar o de las personas. Dice el dicho, a donde fueres pues haz lo que vieres, pero creo que siempre hay que manifestarse cuando uno no está de acuerdo en algo, hay que levantar la mano. Y sobre todo sustentarlo con buenos argumentos atrás y con buenos principios. Por eso hace falta, ¿no? Hace falta el estudio y el conocimiento. Considero que la gobernabilidad, amable radioescucha, no es enfrentarse a los pecados que ya vimos, porque sería como querer enfrentarse a un toro de 500 kilos y derribarlo. Creo que la gobernabilidad es también saber ser ágil de pensamiento para dar soluciones factibles. Hablando del toro, por ejemplo, si queremos contenerlo, que básicamente es lo único que podríamos hacer, debemos de poner una cerca. Porque siendo el toro como es, un animal que no razona, sino que solo reacciona, la reja para él sería suficiente. Gobernarse a sí mismo considero que implica utilizar las virtudes que ya vimos para construir esas cercas alrededor de esos pecados y contenerlos. Considero que gobernar la tierra que Dios nos dio, o sea nosotros mismos, es conocernos y cultivar la virtud que va a contener el pecado o la actitud que nos domina. Pero también gobernarse implica administrarse y solucionar lo que la vida nos ponga enfrente. Ser inteligentes para el manejo de esa agua que se nos da todos los días, para saber qué nos corresponde hacer con la vida. Obvio, como todo, pues hay que empezar por el principio, y si me lo permite, le quiero regalar unos principios básicos que le pueden ayudar a empezar a vislumbrar un camino diferente. Yo los aprendí desde que empecé mi formación hace ya muchos años, porque antes de eso quizás sí los tenía, pero o no los practicaba, o no los entendía, o me valía. Pero ojalá que usted los pueda utilizar también. No le estoy diciendo que los tiene que hacer, es algo que yo le comparto, algo que a mí me ha servido mucho. Principio número 1. Soy ser humano con todo lo que eso implica. Principio número 2. Soy responsable de mi persona física y racional, es decir, de mi pensamiento. Soy responsable de mi persona emocional, social y espiritual. Soy responsable de las causas y efectos de mis decisiones. Mis decisiones forjan mis circunstancias. Y como último principio, estoy aquí para servir. Eso es lo que yo creo. Se lo reitero. Soy ser humano con todo lo que eso implica.
Soy responsable de mi persona, todo el abanico de mi persona, física, racional, emocional, social y espiritual. Soy responsable de las causas y efectos de mis decisiones. Mis decisiones forjan mis circunstancias. Y uno de mis propósitos en la vida es servir. Cuando yo empecé a aplicar esos principios, me fui dando cuenta que muchas cosas en mi vida cambiaron. Sobre todo la relación conmigo mismo y con los demás. Y me dieron orientación para continuar mi viaje, para perseguir mis metas y sobre todo para irme sintiendo un poco mejor. Ahí se los dejo. Siempre va a ser a su criterio. Y pues bueno, ¿qué más quisiera yo seguirle con este tema? Pero el tiempo se nos ha terminado el día de hoy. Pero no se olvide que la próxima semana estaremos aquí nuevamente a las 5 de la tarde como cada viernes para compartirle más información que puede ser de mucha utilidad. Pero por hoy hemos concluido ya con nuestro programa. Le quiero adelantar un poquito, la siguiente semana estaremos hablando en un programa especial acerca un poco de la tanatología más a fondo, vista desde la perspectiva de vida. Recordemos que si bien la tanatología en su nombre lo lleva, es el estudio del Thanos o el Thanatos, también nos habla mucho acerca de la vida, y es que hay una frase por ahí que me gustó mucho, que le voy a compartir en la revista de este mes, por cierto, en la línea de la fe. Es acerca de que hay que aprender a desprenderse de las cosas. Y no me refiero nada más a las cosas materiales, hay mucho que aprender acerca del desprendimiento, hay mucho que aprender acerca del entendimiento de cómo empezar a vivir con equipaje ligero, dirían algunos psicólogos. Y toda esa parte es la que nos va a ayudar a entender un poquito mejor el destino final del hombre, que siempre pues va a ser el velo de la muerte, siempre va a ser traspasar ese velo. Entonces la próxima semana estaremos hablando un poquito de eso, ya en el estricto sentido de que se acerca las fiestas en donde vamos a conmemorar a nuestros familiares difuntos. Entonces yo creo que va muy acorde a esa celebración. Y pues de verdad, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión de su programa En la Línea de la Fe. No me voy sin antes despedirme y agradecer al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa salga al aire. Le agradezco mucho a Jessica y Oscar en el área de diseño, a César en sistemas, al buen Chuy en el área de administración, a Raúl y a José María en los medios y al padre José Luis, comandante de toda esta tripulación. De verdad, muchas gracias por su apoyo. Junto con ello, nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Sara Camacho, a nuestro equipo editorial, al profesor Herrera, a Daniela Reséndiz, al Ministerio de Música de la Zona por su contribución musical, a nuestro editor de Medio Tiempo, Víctor Genarito Valdés, por supuesto, y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, muchas gracias. Yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía. Muchas gracias por todo y que tenga usted un excelente, pero de verdad, excelente fin de semana. Nos vemos hasta la próxima. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx.
Gracias por acompañarnos en tu programa favorito en la línea de la fe. Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes a las 5 de la tarde, donde seguiremos tratando temas bastante interesantes. No te lo pierdas, próximo viernes a las 5 de la tarde. Te esperamos. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Voz de la Iglesia.